Hospital Christus Muguerza Altagracia. Tu salud, tu vida, nuestro propósito. Si tuviera fuerza de voluntad, no necesitaría operarme. La cirugía bariátrica es hacer trampa. Después de operarte ya no puedes comer normal nunca más. Todos vuelven a subir de peso. La cirugía de obesidad probablemente es una de las cirugías más criticadas y también una de las menos entendidas, porque detrás de ella hay décadas de historia, errores, evolución médica y pacientes buscando sobrevivir. Hoy vamos a hablar de una cirugía rodeada de miedos, burlas y mitos, pero también de ciencia, cambios de vida y decisiones difíciles. ¿Cómo empezó realmente la cirugía bariátrica? ¿Antes era peligrosa? ¿Es verdad que te quitan medio estómago? ¿Y por qué tanta gente cree que es la salida fácil? Esto es... ¡Ay, hijo de su... Esto es Receta sin receta, lo que no te dijeron en el consultorio. Un podcast donde tres médicos que somos cirujanos hablamos de los mitos más comunes de la medicina. Y además vamos a echar cotorreo. Bienvenidos. Antes de que la Monroy me vaya a piratear. Hoy no... Sí, Hoy no la veía con tantas ganas de hacerlo. Yo creo que es la primera vez de esta temporada que no la veía con esa actitud de piratear. Es que estoy muy serio. Los bocos le están nublando el juicio. Sí. Doctora Monroy, por favor, háganos el honor de presentar a nuestro invitado. Invitadazo. El día de hoy tenemos un invitadazo. Invitada sasasasaso. Ajá. Es el doctor Jorge Lazo de la Vega Espinosa. El doctor traía porra, ¿eh? Oiga, doctor, pero no, su porra no es de los acarreados que trae Juan Carlos, ¿verdad? No. Aunque van a sonar igual. Son espontáneos. El doctor Cristiano Ronaldo. La doctora Monroy. El doctor Giancarlo Ancelotti. Doctor, lo siento, suenan muy parecidos a sus espontáneos, nuestros acarreados. Doctor, en verdad es un honor tenerlo aquí. Qué bueno que Julia le hizo manita de puerco y que haya tomado el tiempo de venir a platicar con nosotros a este humilde podcast. A este espacio. De verdad que es yo creo que va a ser una plática muy padre. De verdad es un honor tenerlo aquí y poder tener esta plática. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado. Sí, la doctora Julia me platicó cuál era la idea que se buscaba con este podcast y creo que lo más importante de todo es lo que platicábamos hace un rato, ¿no? La idea es que informemos adecuadamente a las personas que nos escuchen y que nos vean acerca de lo que decía Cristian, ¿no? Hay mitos, hay muchas falacias, hay mucho de magia y la realidad es que es algo que tenemos que tomar como es algo científico, es algo demostrado, es algo que funciona, no para todos los pacientes y que está rodeado de una serie de malas interpretaciones en cuanto a que puede ser el camino fácil o el difícil, etcétera, ¿no? Yo encantado que me hayan hecho favor de invitarme y esperemos que cumplamos con el objetivo de informar adecuadamente y que la gente abra un poco los ojos y diga esto puede ser para mí y como dijimos hace un rato le pueda cambiar su vida, ¿no? Pero sobre todo que sepan buscar al experto. Que no vayan con cualquier médico que les ofrezca alguna cirugía sin saber que realmente son expertos en lo que hacen. Sí, también de eso se trata aquí. Yo creo que asociada a la experiencia tiene que haber una serie de factores que a veces olvidamos. El otro día en uno de los podcasts, Juan Carlos comentaba, el paciente que yo lo opero, le va bien y habitualmente no regresa y a lo mejor dentro de 10 años le pregunto, oye, ¿y quién te operó? No me acuerdo, me operaron en el hospital tal, el doctor, no me acuerdo. Y ahí me quitaron el apéndice. Curiosamente, con el paso del tiempo hemos visto que tal vez lo más importante en los casos de cirugía de obesidad es que tiene que ir acompañada de una serie de auxiliares o de apoyos que no se limitan al término de la cirugía. Hoy sabemos que probablemente uno de los mayores éxitos de la cirugía es el seguimiento. Y ahí es donde probablemente, como tú decías, si hay alguien que no tiene la experiencia suficiente,
piensa que con hacer tal o cual procedimiento se resuelve y aquí no. Yo aquí siempre les digo a los pacientes que la operación es el principio del tratamiento. Ahí empezamos a establecer una relación que habitualmente tiene que ser por años, porque en el momento en el que eso se descuide, se puede fracasar. ¿Ibas a decir algo? No. Doctor, ¿cómo empezó todo esto de la cirugía bariátrica? Esto es muy curioso, ¿no? Por ahí de los 50, de 1950, en un hospital en Massachusetts. O sea, no es nuevo. No es nuevo, esto no es nuevo, ¿sí? De repente a una señora con exceso de peso les dijo a un par de cirujanos jóvenes, oiga, tiene que haber algo que me puedan hacer en mi aparato digestivo, en mi estómago, en mi intestino para que baje de peso. Si se supone que yo como y como de más, o como decían ustedes el otro día, rompo ese equilibrio y eso es siempre en mi aparato digestivo, tiene que haber algo que ustedes puedan hacer para que yo baje de peso. Y lo primero que se nos ocurrió, partiendo de aquel viejo principio de que para bajar de peso hay que hacer dieta y ejercicio, pues que sabemos que es útil, pero no es del todo cierto, empezaron a tratar de hacer el estómago más pequeñito y la parte del aparato digestivo, que es el intestino delgado, que es el que se encarga de absorber las proteínas, los minerales, en sí los nutrientes, hacerlo más cortito. Entonces se buscaba que el paciente comiera menos cantidad de comida y de lo que comiera utilizara, vamos a decirlo así, menos comida porque su intestino estaba más cortito. Se aprovechará menos. Se usara menos o se aprovechara menos. Y así empezó la cirugía. Esa primera paciente fue exitosa, le quitaron una porción muy grande del estómago, cosa que hoy no necesariamente se hace, y le dejaron un pedacito muy cortito de intestino para que absorbiera. Desafortunadamente el equilibrio se fue al otro lado y ella tuvo problemas de falta de nutrición muy importante, de falta de vitaminas y minerales que habitualmente se deben de absorber y que ahí se rompió y desafortunadamente falleció, no tuvo buenos resultados. Y a partir de ahí ha habido una gran cantidad de intentos o de modificaciones a esas cirugías para que se trate de llegar a la cirugía ideal, lo cual no existe. Hay quien dice hay que hacer el estómago más pequeñito, hay quien dice hacer el estómago más grande, hay quien dejar el pedacito de intestino que absorbe más chiquito, dejarlo muy largo, pero partirlo en dos. No hay una forma exacta todavía hoy en donde podamos decir esta es la cirugía ideal para todos los pacientes. Sin embargo, al ir creciendo esta necesidad, porque cada día hay más obesos, se ha estudiado más a fondo la cirugía y hoy podemos saber que contra lo que decíamos antes, cuando operábamos a alguien hace 40 años, ¿sabes qué? Vas a comer menos y vas a utilizar menos o absorber menos. Hoy día no. Hoy día sabemos que una operación de determinadas características o determinada forma modifica la manera en la que el organismo absorbe los alimentos. Incluso se ha llegado ahora a estudiar o a medir, cosa que antes no medíamos, la insulina, la resistencia a la insulina, la hemoglobina glicosilada y curiosamente las hormonas de las que hablaban ustedes el otro día con la doctora Gladys. O sea, hoy podemos saber que una operación de determinada forma o de determinadas características funciona igual que un análogo de GLP-1 o modifica la manera en la que esa hormona que tenemos habitualmente se utilice mejor o incluso aumente. Entonces, quien diga hoy en día te voy a hacer un estómago más pequeño para que comas menos y un intestino más corto para que absorbas menos, así no funciona la cirugía. Tiene una capacidad de modificar no solo el aparato digestivo, sino todo el organismo, que es lo que la hace exitosa en el largo plazo. Como usted comenta, pues sí parece que, o sea, más bien sí, no es algo que es reciente, no es algo que es de moda, sino que es algo que ya tiene muchísimo tiempo. Y pues antes yo creo que era más peligroso someterse a este tipo de cirugías que lo que realmente es ahora en día, porque ya ha habido más estudios, hay equipos médicos que se encargan precisamente de ver cuál es la mejor para cada paciente. Y pues como usted dice, lo importante es saber que no todas las cirugías son la misma para todos los pacientes. Y lo importante es saber elegir cuál cirugía necesita cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que lo que mencionas es muy cierto y es bien curioso. Ha pasado en muchas áreas, no solo de la medicina, sino de
de la ciencia o del día a día. Ustedes están muy jóvenes todos, pero en mis tiempos, cuando un coche era muy sólido... Casi todos. No, están Casi jóvenes. Cuando el coche... Sí, pero por ¿Por qué ejemplo, voltean a ver a Julia? vamos a hablar de hace muchos años. Mi papá se jactaba de que su coche era muy sólido, que podía empujar otro coche que estaba descompuesto y prácticamente la defensa del carro, que ahora le llamamos fascia, no se rompía, no se lastimaba porque era muy sólida. Y se creía que eso garantizaba que cuando hubiera un accidente, pues los ocupantes no se iban a lastimar o estaban más protegidos. Se empezó a estudiar esto, yo creo que la mayoría de la gente lo sabe, y inventaron esos muñequitos que tienen como cuadritos en la cabeza que se llaman dummies. Y les pusieron esos muñequitos a los carros sólidos y los dummies bailaban dentro del carro por todos lados y se golpeaban por todos lados, ¿sí? Curiosamente no usaban un cinturón de seguridad, que era algo muy sencillo. Y hoy sabemos, y el mejor ejemplo, o sea, cualquiera diría hoy que comprar un carro de esos sería absurdo. Nos vamos al otro extremo. Cuando vemos las carreras de coches, cuando un vehículo de esos de Fórmula 1 choca, parece que se despedazara, ¿sí? Y uno dice, ¿se va a matar el piloto? No. Sale caminando, ¿no? Exacto. Lo único que se protege es la cabina. Él está acolchonado por varios sitios. Trae un cinturón de seguridad de 4 puntos y trae su casco. Entonces el carro está hecho para despedazarse. ¿Qué pasa? Pues que la transmisión de energía, en vez de ser hacia el ocupante, dispersa todo esto. Las llantas parece que estuvieran unidas por un hilo porque se dobla y se pierde y las llantas salen disparadas. Pero el habitáculo o la cabinita, aunque dé muchas vueltas, el paciente, el piloto sale mareado, pero sale caminando. Claro. Así ha pasado con la cirugía y así ha pasado con muchos otros procedimientos. En el caso de la medicina, no sé, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Cuando un paciente tenía una inflamación en su páncreas hace muchos años, el dolor hacía que lo operáramos, ¿sí? Y hoy sabemos que no necesariamente la intensidad del dolor es lo que hace que tengamos que operarlo. Y en esa época las operaciones que se hacían, que parecían ser lo más funcional, hoy sabemos que no lo son. ¿Por qué? Porque hemos tenido oportunidad de tener otro tipo de estudios como las tomografías o los ultrasonidos, porque podemos medir cómo está reaccionando ese paciente a pesar de que tenga o no tenga dolor, y porque en un momento dado podemos darnos cuenta de que se está agravando aún antes de que todo mundo se dé cuenta, y eso entonces sí indica una cirugía. Así ha pasado con la cirugía de obesidad. O sea, en un principio, obviamente esto se enfocaba a los pacientes más gordos, ¿sí? Yo digo gordo y de ninguna manera trato de ser ofensivo, pero yo siempre les digo a los pacientes que a las cosas hay que decirles por su nombre. Si no estamos hablando el mismo idioma, empezamos a divagar, lo que decía hace un rato Cristian, ¿no? Es falta de voluntad, ¿no? Si tú por alguna razón llegaste a pesar 150 o 160 o 200 kilos, eso no es falta no es fuerza de voluntad. Eso es que hay algo en tu organismo que está fallando, que puede ser hormonal, que puede ser genético, que puede ser de hábitos, que puede ser nutricional, que puede ser laboral, puede ser por 1000 cosas. Y si no entendemos la obesidad como ese grupo de anormalidades de cada paciente, o sea, el paciente puede estar obeso por muchas razones, pero como cuando alguien está grave y llegamos y le decimos, échale ganas, ¿no? Yo quisiera echarle todas las ganas del mundo, pero tengo un tumor que me acaban de decir que ya no me pueden quitar. Sí, O sea, claro. por más que yo le trate de echar ganas, no puedo. Entonces, si a una persona que está en esa situación le decimos, no, es que te falta fuerza de voluntad, aparte de que lo discriminamos, porque eso es muy desafortunado, en nuestro país, apenas hace un par de semanas ahí hubo un intento de hacer una ley en la que al paciente con exceso de peso no se le haga bullying, ¿no? Hoy en día las diversidades de cualquier tipo son permitidas. Podemos o debemos evitar que porque una persona está tatuada o tenga una preferencia sexual lo vamos a limitar en su trabajo, en sus actividades. Pero hoy todavía en nuestro país el gordo está satanizado. Cuando alguien te cae mal, ¿qué le dices? Me caes gordo. Si tú vas en un camión o en un vehículo y ves que se va a sentar junto contigo un gordo, dices, ¡ay, me va a tocar el gordo en el camino!, ¿no? En el avión. Y desafortunadamente todavía el gordo a veces sirve como punto de referencia. En vez de decir sus atribuciones, su capacidad de hacer tal o cual cosa, que es la persona más adecuada para hacer cualquier trabajo, dicen, ¿y quién es el gordo que está sentado en esa silla? El gordito de ahí, ese es el bueno, ¿no? O
¿O sí? O la presidenta a la gorda. La presidenta municipal es la gorda. ¿Sí? En vez de decir, mira, es la persona que está a cargo de esto. No, es la gorda. La más gorda que ves esa es la presidenta municipal, ¿no? Entonces, en esa época la cirugía se dejó para ese tipo de pacientes. No había la forma de hacer hoy las cirugías, que probablemente lo mencionemos más adelante, que es la laparoscopía. Entonces, a esos pacientes había que hacerles heridas muy grandes, había que hacerles operaciones muy grandes. Y es lógico, si le voy a quitar una semilla a un limón, pues le hago una cortadita de 2 centímetros. Pero si le voy a buscar una semilla en el centro de una sandía, le tengo que hacer una cortada de 40 centímetros. Entonces, esas complicaciones, como ya lo dijeron ustedes en otro podcast, que el paciente estaba con datos de anormalidades de inflamación crónica, hacían que los resultados fueran muy malos. Entonces, se satanizó mucho la cirugía. Por otro lado, se buscaban pérdidas de exceso de peso mágicas, ¿no? Decían, yo me quiero operar porque quiero bajar 20 kilos de un día para otro. Pues no se puede, ¿no? Y se buscaba eso, entonces se hacían estómagos muy pequeños y pedacitos de intestino muy cortitos. Los resultados no eran buenos. Y curiosamente, en esa época la obesidad, estamos hablando ya para el 81 o 91 del siglo pasado, se medía en peso. O sea, lo único que medíamos del gordo era el peso. Y inventaron lo que se llamó índice de masa corporal. Tantos kilos entre tantos metros cuadrados, estás gordo. Menos de eso, no estás gordo. Hoy sabemos la definición que se ha mencionado aquí antes. En abril del año pasado, bueno, este abril va a ser 2 años, ya se definió que no necesito pesar 150 kilos para estar enfermo de obesidad, que puedo tener obesidad pues, estando en un peso que la llamábamos normal. Algún día nosotros dijimos un término que se llamaba obesidad clínicamente significativa. ¿Qué quería decir eso? Que el paciente estaba enfermo porque tenía un exceso de peso alterado. ¿Cuánto? No tanto, pero le estaba afectando en su cuerpo. Y hoy día eso ya se entiende. De tal forma que en esa época, para poder decidir operar a alguien, tenía que tener cierto peso. Los límites tienen que existir. Pero de repente era absurdo que un paciente te pesara 150 y le dijera, no, tienes que pesar más de 150. Entonces me voy y como 2 pizzas y vengo y me operas, ¿no? Sí, o sea, claro. o al revés, ¿no? ¿Sabes Claro. qué? Ya no encajas, ¿no? Porque estás muy bajito. Y eso hizo que el paciente muy delgado o no necesariamente muy gordo no se podía operar. El paciente muy gordo no tenía duda para operarse, tuviera indicación o no. Y los pacientes que quedaron en medio se quedaron bailando, porque no había las otras alternativas de tratamiento que hay ahora. Y eso dio pie a que se inventaran muchas cosas mágicas o que no servían para ese grupo de pacientes, porque el paciente decía, híjole, no estoy lo suficientemente gordo para que me operen. Y estoy no lo suficientemente flaco como para que me den un tratamiento. ¿Qué hago, no? Y se quedaba en ese vacío, ¿no? A medida que las cosas avanzaron, se logró, como en muchas otras operaciones, que los instrumentos y la forma de llegar a la cavidad, al abdomen de los pacientes, de poder operarlos, se hiciera más fácil, más técnicamente fácil, sin necesidad de heridas grandes. Aunque para el cirujano es más complicado hacer Justo lo eso que le iba a llamamos decir. laparoscopía, Sí, justo es eso le iba a mucho decir. más difícil. Para el paciente, el hecho de que no hagamos herida grande quitó todas esas complicaciones. Es bien curioso, ustedes se acuerdan, cuando empezamos a hacer laparoscopía, la cirugía que la gente conoce como del rayo láser, los hoyitos, estar gordo era un tabú. No puedes operar un gordo para laparoscopía. Claro. ¿Por qué? Porque había instrumentos que medían 30 centímetros. Y si la persona medía en su grasa del abdomen 40 centímetros, pues simplemente el instrumento no era suficiente, no alcanzaba, no llegaba. Hoy día, curiosamente, la gran mayoría de los procedimientos para bajar de peso se hacen por laparoscopía. Y el resultado ha sido muy cambiante. Lo que decía Cristian al principio, me voy a morir, es una cirugía riesgosa. Hoy día podemos decir que si se hace en el paciente adecuado, con la preparación adecuada y de la forma correcta, es una cirugía que tiene más o menos los mismos riesgos que cualquier otra cirugía grave. No necesariamente el paciente se tiene que morir. Ahora, ¿qué pasó para esto? Hubo que pasar muchas etapas. En las primeras etapas en las que se empezó a hacer laparoscopía, repentinamente decía uno, ok, este instrumento ya no me alcanza, ¿qué hago en ese momento? Este instrumento no es suficiente para este paciente. Y a veces había que abrir al paciente, operarlo tradicionalmente, y el paciente no estaba preparado para eso. Y eso generó un montón de complicaciones. Y hubo momentos en que era entendible que un paciente que se operaba por laparoscopía tenía que tener un alto índice
de mortalidad, que se iba a morir, que tenía mucho riesgo de morirse. Hoy sí sabemos que mientras más peso se tenga, más riesgo hay de complicarse. A medida que uno suba más de peso, la posibilidad de que uno se complique es mayor. Pero, curiosamente, no necesariamente por el hecho de pesar 200 kilos, yo me voy a morir si me operan, ¿sí? Eso es algo que hay que quitar. La cirugía tiene riesgos como cualquier otra. El éxito está en que sea la cirugía correcta para el paciente correcto con la preparación correcta. Ahí le voy a poner un poquito de pausa, doctor. Usted ahorita decía justamente, si la cirugía es en el paciente correcto, con la preparación correcta y la cirugía correcta, tiene muy buenos resultados. ¿Cómo yo, Juan Carlos, sé que soy el paciente correcto para operarme? La mejor forma de hacerlo es, como decía Cristian, tienes que ir con alguien que sepa de obesidad, que conozca el problema, que conozca de cirugía, que haya a lo mejor, aunque no lo haya hecho, conocido los procedimientos previos y que se dé cuenta de una serie de cosas que habitualmente en las cirugías normales no vemos. Si tú tienes apendicitis o te rompes un hueso y llegas al hospital, nadie te va a decir, ¿fumas o no fumas? ¿Comes azúcar o no comes azúcar? ¿Te caíste porque estás gordo o porque estás flaco? El problema ya es resolver la urgencia, ¿sí? Pero tus demás antecedentes no importan. Seas alto, bajo, calvo, chaparrito, gordito, viejito o joven, te tienen que quitar el apéndice porque si no te mueras. Y aquí no. Aquí tú tienes que decir, ok, lo que decían ustedes también en un podcast previo. ¿Por qué estás gordo? O sea, si tu problema es laboral, porque puedes comer nada más una vez al día y estás comiéndote medio puerquito en la noche, a lo mejor la operación no te sirve. Si tú estás comiendo por ansiedad, a lo mejor primero tengo que corregir tu ansiedad y después ver si con eso bajas de peso. Y dejas de comer por ansiedad y a lo mejor no necesitas operarte. Si tú comes porque en tu familia todos se sirven platos a la gringa de que parecen montañas, sí, pues vas a ser gordo. Y si desafortunadamente, como ya también se comentó, hay tendencia genética a ser gorditos, todos hemos visto en la calle esas familias que el papá está excedido de peso, la mamá está excedida de peso y los chiquillos están todos gorditos. ¿Por qué? Porque están en un ambiente en donde necesariamente los están haciendo comer de más. A veces, y sobre todo en los adolescentes, ahora cada vez es menos, pero con la información que tenemos ahora y con la forma en la que ahora piensan los adolescentes es mejor, ¿no? Pero en la época en que a lo mejor educaron a nuestros papás, nos educaron a nosotros, y a lo mejor algunos todavía tenemos esos hábitos, te tienes que comer toda la comida. ¿Cómo vas a dejar la sopa? Hay niños en Sudáfrica que no tienen que comer y tú vas a desperdiciar esto. ¿Cómo te vas a ir sin cenar? Aunque sea, tómate un licuadito. Y lo que también ya comentaron ustedes, por cualquier razón, por el bautizo, por la boda, porque vamos a cerrar un negocio, porque estamos en un curso, hay que comer. Y eso hace que generemos ese ambiente en el que el paciente está obeso por eso. Sí, porque el paciente le suprimes el deseo de saciedad. Sí, porque sí, el paciente ya no quiere, pero lo estás incitando a que siga y comiendo, lo aunque no obligas quiera. a que coma. Y en un momento dado eso genera un desequilibrio muy feo, Ahorita ¿no? me hizo mucho acordarme de lo de la educación en casa. Y digo, yo todavía voy a visitar a mis papás y es de, mi mamá me sirve un plato Claro. y me dice, ¿te sirvo más? No, gracias, estoy bien. ¿Cómo? ¿No te gustó la comida? Exacto, sí. Ya, Sí, güey, sí, ¿no? sí, yo ya. Pero está chistoso justo esta parte de la educación de casa. Ahora, si como decíamos el otro día, un paciente tiene un problema metabólico y yo le digo, échale ganas, no lo voy a lograr corregir, necesita un apoyo de alguien. El mejor ejemplo que yo les pongo a los pacientes es, haz de cuenta que te faltara una pierna. O sea, tú tienes, por alguna razón, un accidente, naciste así, lo que haya sido, tuviste un tumor, te quitaron una pierna, ¿sí? Tienes que entender que no puedes correr en bicicleta igual que una persona que tiene sus dos piernas. Y si yo, sabiendo que tienes una pierna, te doy una bicicleta, pues te me vas a quedar bien y vas a decir, pues es bullying o te estás burlando de mí o qué quieres que haga, ¿no? Y yo me subo a la bicicleta y me caigo y todavía me regañas y me dices, ay, los viejitos que traen pan en su cabeza usan bicicleta, los que reparten Uber Eats traen bicicleta, los niños andan en bicicleta, échale ganas. Entiende, no puedo, ¿sí? A mí me hace falta una pierna. ¿Qué necesito? Un apoyo. Cualquiera. Una pata de palo, unas muletas,
una pierna de una prótesis normal o una prótesis de estas biónicas como las que usan los atletas y probablemente pueda hacer muchas de las cosas que hace la gente normal o que tiene sus dos piernas con la ayuda de esa herramienta. Pero si yo no tengo la herramienta, por más que yo le eche ganas, no puedo bajar de peso. Esos son los casos en los que se llega a la obesidad extrema, ¿no? Donde los pacientes llegan a pesar 200 kilos. No es falta de ganas, no es falta de fuerza de voluntad. Ahí hay un problema que hay que detectar. Y si yo a ese paciente le digo, no, pues vas a comer el plato del buen comer y vas a comer frutas y verduras y ponte a caminar, no va a poder caminar porque mecánicamente no lo puede hacer. No va a comer frutas y verduras porque no le gusta y probablemente no pueda hacer todas las actividades que él quiera porque está fatigado, porque está cansado y porque está cargando 2 personas en una sola persona y sus órganos se van lastimando. Entonces, lo primero es detectar cuál es el paciente ideal y para eso necesita uno no solamente verlo y pesarlo, sino apoyarse de alguien que vea cómo está nutriéndose. En este caso puede ser una nutrióloga que se dedique a ese tipo de pacientes y cómo está su psicología y su ambiente, ¿sí? Hay casos al otro lado. Existen pacientes que, por ejemplo, tienen una relación familiar no muy adecuada y dice, oiga, yo quiero que me opere porque estoy muy gorda y mi marido tiene una novia flaca y me va a dejar, ¿sí? Opéreme, ¿sí? Si somos justos y si vemos la realidad, ¿sabe qué, señora? Pues su marido la va a dejar. De todos modos, o sea, hay algo, independientemente de que usted tenga exceso de peso o no, que está haciendo que esa relación no funcione. Entonces, a lo mejor si a mí me interesa ganar un paciente más o operar a alguien más, le digo, sí, señora, no se preocupe, la voy a dejar igual de flaca que la novia, ¿sí? Y la realidad es que no es así. Yo sé perfectamente bien que aunque la señora esté delgada, tiene algún problema de fondo que no se va a resolver con la cirugía, ¿no? Como aquellos pacientes que decían, oiga, después de que me opere de la vesícula, ¿puedo tocar el piano? Sí, sí, señora, sí puede. Ay, qué bueno, porque no sé. No, o sea, la operación de la vesícula no es para que aprendas a tocar el piano. Si no, no podías. Y ya voy a poder comer huevo. Ah, es que era alérgica. No, pues no va a poder comer huevo. O sea, cada quien tenemos una serie de situaciones de salud, mecánicas, de moda o de ambiente o de laborales que no van a hacer que se corrijan porque yo suba o baje de peso, ¿no? Ahora, curiosamente, como lo dijimos al principio, lo más que queríamos era bajar, rápido y mucho, ¿no? Y ahora está demostrado que con que el paciente logre ciertos objetivos, aunque no llegue a un peso de atleta o de modelo de Victoria's Secret, va a tener mejor salud. Y hay muchos ejemplos de eso. Si yo tengo la presión alta y bajo el 10% de mi peso que hoy tenga, el que sea, pese 110, 120 o 200. Si yo bajo el 10% de ese peso, mis cifras de presión arterial pueden llegar a bajar 10 números, ¿sí? Sin medicamento. Eso está demostrado. Si mecánicamente, y eso es obvio, yo estoy cargando sobre mis rodillas 90 kilos en cada una y le quito 10 y 10, esa rodilla se va a amortiguar mejor y me va a doler menos. Obviamente voy a respirar mejor, voy a caminar mejor, etcétera. Entonces, no necesariamente hay que operarse para bajar extremadamente de peso, sino para corregir ese problema de salud que de muchos factores que genera el exceso de peso o la obesidad. Doctor, retomando lo que decía ahorita, si yo voy a consulta con alguien serio, digamos, algún bariatra o alguien que trate obesidad de forma seria, él me va a mandar con el nutriólogo, nutriólogue, como le querramos decir, me va a mandar a psicología también. Lo ideal es, comentaste algo que es importante y que yo sí creo que vale la pena que la gente lo conozca. El término bariatra, o sea, cuando decimos vamos con el bariatra, quiere decir el que me baja de peso. Y si nosotros buscamos, al menos en nuestro país, una profesión que se llame bariatría, no existe. Ni legalmente, ni en la Constitución, ni en la Ley del Trabajo, ni nada, ¿sí? Bariatra quiere decir que es el que corta, el que baja de peso. Es como si yo dijera el estilista o el peluquero o la del salón de belleza. O tú o yo, cualquiera. Bueno, los que tienen pelo se pueden cortar el pelo, ¿sí? Yo mismo me puedo cortar el pelo. Mi mamá me puede cortar el pelo a la niña, etc. No existe como tal. Hay términos que se han puesto de moda. Como desafortunadamente eso de que come bien y come sano
y hace ejercicio, nos fuimos dando cuenta con el tiempo que no era útil para todos los pacientes, muchas veces la profesión del nutricionista se fue haciendo a un lado. O sea, la gente decía, es que voy con todas las nutriólogas y todas me dicen lo mismo. El plato del buen comer, la dieta keto, ponte esta sustancia, toma una cortisona para que te pongas fuerte. En fin, todas las nutriólogas hacían lo mismo. Y de repente empezaron a crearse, no es nuevo, los medicamentos que ayudaban a bajar de peso. Y habitualmente los recomendaba el médico general. Pero hubo un grupo de médicos, a veces endocrinólogos, a veces cardiólogos, a veces médicos generales, que dijeron, ok, yo me voy a dedicar a dar esos medicamentos. Y de ahí salió el término bariatra. La realidad es que si tú vas a operarte con de un problema del riñón, pues buscas un cirujano que opere riñones. Si tú vas a operarte de la cabeza, buscas un cirujano que sea neurocirujano y opere el cráneo. Así es aquí. No todos los cirujanos, a pesar de que seamos más o menos hábiles, podemos operar a un paciente de la cabeza. No es así. Ni arreglarle un hueso que esté roto. Necesitamos tener cierta área de especialidad en la que somos más capaces. Y así los pacientes han ido buscando eso. ¿Por qué? Porque cada día son tantos los procedimientos que ya no sería posible abarcarlos todos. Yo me tengo que especializar en una sola cosa. Curiosamente, en los países avanzados, en donde hay menos a veces envidias o el sistema de salud es más entero, ¿sí? Si hay una persona que se dedica a operar los tumores de páncreas, todos los cirujanos que están alrededor le mandan los pacientes a esa persona. ¿Qué pasa? Que esa persona opera un gran número de pacientes en un año y se hace un experto. Y a los ¿sí? pacientes les va mejor. Y a los pacientes les va mejor. Casi como aquí, doctor. En cambio, aquí yo digo, yo puedo, yo creo, y me late. Sí, porque si aquel lo hace, yo, ¿por qué no lo voy a hacer? Claro. Y eso nos pasa en muchas áreas. Si tenemos una fuga de agua, en la casa, lo primero que pensamos es fontanero, ¿no? Y a lo mejor vamos a necesitar un electricista, y a lo mejor vamos a necesitar un yesero, y a lo mejor vamos a necesitar a alguien que pinte. Pero nuestra primera idea es fontanero. Hay una fuga de agua, ¿sí? Sí, es cierto. Pero no necesariamente el fontanero va a resolver todo. Y probablemente si el fontanero se mete a arreglar una cosa eléctrica porque se la encontró al momento que empezó a romper la pared, pues se electrocute o tenga algún problema. Necesitamos esto. Curiosamente en salud, por alguna razón que yo todavía no entiendo, le hacemos caso a todo mundo. Algún día tú platicabas del Nexium. Todo mundo dice, es que el Nexium lo anuncian en la tele, lo anuncian en esto, lo anuncian... Perdón, del Nixon. El Sí, Nixon, sí. Dije Nexium, perdón, el Nixon. El Nexium sí sirve. Sí, el Nexium sí sirve, es otro medicamento. El Nixon lo anuncia para Pero todo. hace sentido porque él se dedica a la parte de arriba y yo Ajá. la de Sí, ándale, sí. Yo te preguntaría, ¿cuántos de tus pacientes que llegan con problemas de cualquiera sea hemorroides o problemas anorrectales ya tomaron Nixon? Hijo, Todos, sí. todos. ¿Por qué? Porque lo decimos en la calle. Es lo que yo les digo a los pacientes. O sea, es que opérate para que bajes de peso. Si tú sales de tu casa en la mañana y tu carro tiene un ruido y la vecina te dice, cámbiale la bomba del agua, le dices, ajá, sí, cómo no. Y te subes al carro y dices, esta señora está loca. O sea, ¿qué sabe de mecánica? Sí, claro. ¿Qué le voy a cambiar la bomba del agua? Pero si vas con tu hijo de 7 años y va tosiendo, así como estaba tosiendo Julia hace rato, así, Como, es como no queriendo toser. Y así, Con que eso no implique que tosa por otro lado. sí, en el momento en el que toses con más o menos esfuerzo, la vecina le dice, cómprate este jarabe, que es muy bueno. Y la señora va a la farmacia y le compra y se lo da. Sí. Entonces de repente llega el niño con el pediatra y ya lleva 7 medicamentos, ¿no? Hay cosas para cada quien y así es como lo tenemos que utilizar, ¿sí? Si en un momento determinado yo creo que yo puedo ser candidato, tengo que ir con un experto. Y el experto no es solo el experto, tiene que tener un grupo de gente que sepa qué es lo que se va a hacer y que esté alrededor de él. Porque habrá nutriólogas que se dediquen a situaciones de endocrinología y había nutriólogas que se encarguen de los deportistas, pero tiene que haber una nutrióloga que sepa qué es lo que voy a hacer. Y les voy a poner un ejemplo que nos pasa con mucha frecuencia. Nosotros buscamos en nuestro grupo que el paciente vea a la nutrióloga de nosotros, vea a la psicóloga de nosotros, vea al preparador físico de nosotros, etcétera. No porque eso genere el que lo capturemos y no lo dejemos ir a ningún otro lado.
Pero si yo no sé a lo que me estoy refiriendo, pues puede pasar una tragedia. Ejemplo, volvemos a lo del fontanero. Si el fontanero no sabe que ahí donde va a picar hay una línea de alta tensión, al momento en el que empiece a picar, pues va a haber una descarga eléctrica y se va a electrocutar, ¿sí? Pero si dice, caray, este es un edificio de 8 pisos, por algún lado tiene que pasar la energía. A ver, ¿puedo ver el mapa? ¿Sí? O dónde pasan los tubos, ¿no? Si no, pasa lo que sucede con frecuencia, que están arreglando una cosa y surge otro problema. Ahora hay unos aparatos que detectan los tubos. Y dicen, aquí no piques porque por ahí pasa agua, o pasa gas, o pasa esto. Así tenemos que hacerle con nuestro paciente, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Si yo a un paciente por alguna circunstancia le hago una operación en la que su estómago quede del tamaño de un limón grande, que le quepan 60 mililitros, 2 onzas de las de un biberón de bebé, y va con una nutrióloga que no sepa lo que es esa operación, le va a decir, pues come sano, ¿no? Come lechuga, come apio, come espinacas. Y nos ha pasado que a esos pacientes la nutrióloga les dice, no porque no esté bien, sino porque no conoce cuál es la operación. ¿Sabes qué? Te tienes que comer medio kilo de lechuga antes de lo demás. Nomás dígame dónde cabe. Claro. No me cabe, doctora. Pero es que tienes que comer verduras. No puedo. Si como verduras ya no me puedo comer carne. Pero es que te tienes que usar el equilibrio y la comida tiene que ser cereales, verduras y carne. Momento. En el inicio del tratamiento, después de la operación, el paciente tiene que darle preferencia a cierto tipo de alimentos. No puede comer lo que come cualquier otra persona que se pone a dieta. Usando ese ejemplo del estómago chiquito, diríamos, tienes un monedero al que le caben 5 moneditas. ¿Qué le vas a poner? ¿De a peso? ¿O centenarios? Nada más le caben 5. Pues busca la que valga más para que con esa capacidad que tú tienes en ese estomaguito, pues aproveches al más o lo más posible ese dinero. Aquí pasa eso, ¿no? Es que le tienes que poner cambio porque si se te ofrece cambio, no, a mí dame un centenario y con eso me doy. Le cabe y con eso tengo para un mes para comer. Esa falta de comunicación entre las especialidades a veces genera que el paciente tenga malos resultados o sufra problemas porque no está haciendo lo que va de la mano de la operación. Igual los psicólogos, ¿no? Cualquier otro psicólogo que no sepa cuál es el origen de los problemas de exceso de peso, nos ha pasado, ¿no? ¿Sabes qué es? Que tú tenías un papá que era abusador y te violaba cuando eras pequeña y por eso estás gordo. No. ¿Sí? Sí, yo ya he tenido varios pacientes que cuando les pasó eso suben de peso. Probablemente, sí. Pero necesito saber si tienes lo que ustedes ya han comentado antes, trastornos de la conducta de alimentos, que no necesariamente son anorexia y bulimia. A lo mejor por mi trabajo yo como una vez al día y tengo que darme un atracón en la noche, ni modo. O sea, es la única vez que como, trato de comer lo más posible, ¿sí? O si por alguna situación en mi trabajo tengo que estar fuera de un sitio en donde hay comida 2 días, cuando regreso, porque estas gente trabajan en las plataformas del petróleo, pues cuando regresan comen como locos, ¿no? Y están obesos. ¿Por qué? Pues porque tienen un trastorno relacionado con su situación laboral. Entonces, no necesariamente tienes que tener un trastorno en la infancia como para que por eso te haga comer, ¿no? Y si la psicóloga detecta que la motivación para que la persona se opere es pues que que no quiere divorciarse o porque a mi novio le gustan flacas, no tiene caso que se opere. Al revés. Hay pacientes que dicen, yo me quiero operar por salud, porque tengo prediabetes, porque ya no aguanto mis rodillas, porque ya no quiero ser la gorda en mi trabajo. Y el marido dice, no quiero que te operes. ¿Por qué? Porque si te vuelves flaca, pues vas a ser más atractiva y vas a empezar a buscar novios, etc. Entonces no te autorizo que te operes. O sea, ¿cómo puede ser posible que la ignorancia llegue a tal punto de que limite a esa paciente para que pueda hacerse eso? Es bien curioso. En esa discriminación de la que hablábamos, el gordo se siente mal, se siente incómodo. ¿Por qué? Porque no lo entendemos. Si yo veo, y vuelvo a los ejemplos, si yo llego al gimnasio y veo a un señor que le falta una pierna y veo que le empieza a tratar de echar ganas a una caminadora o empieza a tratar de hacer abdominales, llego a la casa y les digo, ¿qué creen? Vi a un señor que le falta una pierna, le está haciendo mucho esfuerzo, le está echando muchas ganas, ¿no? En cambio, si veo al gordo, que llega con ¿cómo le llaman esto? Su uniforme o su ropa deportiva o sus leggings
al gimnasio y pesa 180 kilos, todo el mundo lo volteamos a ver y decimos, ¿y este qué hace aquí? ¿A qué viene? Pues está bien gordo, ¿sí? Y si lo vemos corriendo en la calle, nos burlamos de él. No, pues así nunca vas a bajar de peso, por mucho que sudes, ¿no? Y a lo mejor él está haciendo un esfuerzo real porque siente que eso le puede ayudar. Entonces, ¿por qué esa discriminación? Todo eso es ignorancia. Y esa ignorancia se traduce en que a veces, pues, incluso algunos profesionales de salud no entienden al paciente. Si el paciente se va a operar de la cirugía de obesidad que sea, tiene que tener una serie de valoraciones que son necesarias. Muchas veces los pacientes piensan que gastan más o que van a tener que pasar por una serie de cosas antes de operarse. Llegan y dicen, tú opérame. No es mañana. En ningún sitio, digamos, con experiencia o decente, vamos a decirlo así, que operen pacientes con exceso de peso, tú llegas hoy y te operas mañana. Eso no se vale, eso no funciona, ¿sí? Tengo que ver cuáles son tus causas de obesidad, cuál es tu comportamiento, cuál es tu situación laboral, si tienes un problema endocrinológico, ¿no? Si tienes un problema cardíaco asociado a la obesidad, alto porcentaje de los pacientes que tienen exceso de peso, su corazón está muy grueso, está muy ancho, está muy fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que bombear una gran cantidad de sangre contra un reto de mayor peso, ¿no? Cualquiera diría, el corazón es un músculo, que padre, ¿no? Está fuerte, está como si estuviera haciendo pesas. No, porque el corazón en esa masa o en ese grupo de músculos que tiene, pues adentro es donde está la sangre. Y mientras más grandote esté el corazón, los sitios donde cabe la sangre son más chiquitos. Entonces tiene que bombear más veces con más fuerza para bombear poquita sangre. Y si nosotros operamos a un paciente que tenga esa enfermedad, que se llama cardiomiopatía, le va a ir muy mal cuando lo operemos. ¿Sí? Esa enfermedad lo puede matar después de la cirugía, no por la cirugía, sino porque es una complicación cardíaca severa. Yo sí le diría al paciente, si tú te quieres operar con alguien que aparte de que sea experto, sea hábil, o sea famoso, o te caiga bien, o hayas oído muy buenos resultados de él, tiene que estar asociado a esas valoraciones. Si no te haces esas valoraciones, a lo mejor no te va a servir. Si tú tienes ansiedad y nadie detecta la ansiedad, aunque tengas un estómago del tamaño de una tapaderita de botella, pues vas a estar comiendo todo el día por ansiedad, ¿sí? Hay pacientes que dicen, ¿cómo pongo como pajarito? Sí, cantidades pequeñas. No, todo el día. Ah, no, pues entonces no va a bajar de peso, señora. No se opere. Vea por qué está comiendo todo el día, ¿no? Doctor, ¿y cuáles son esas valoraciones que tienen que tener? Yo creo que las indispensables? valoraciones mínimas que un paciente debe de tener es, primero que nada, la del cirujano que lo va a operar, obviamente, que tenga parámetros no por kilos ni por estatura, sino datos de que nos hablen de que tiene la enfermedad. Puede pesar 70 kilos y medir 1,45 y tener una cardiopatía asociada a la enfermedad y tener prediabetes, y eso le va a ayudar, la cirugía le va a ayudar, aunque no pese 200 kilos. Puede haber un paciente que juegue básquetbol y pese 200 kilos y mide 1,80 y ese no hay que operarlo. Aunque si medimos su peso, digamos, no, pues está pesadísimo. Sí, está pesadísimo. Pero es un jugador de fútbol americano. O sea, está sano y está equilibrado. Segundo, ¿qué está comiendo? Si su problema es conductual en cuanto a tipo de comidas que está haciendo, hay que corregirlo. Porque si no, no va a ser exitosa la operación. Y se tiene que convencer, y eso no es predecible de ninguna manera, que si lo que más le gusta son los chocolates, como los que luego me regala la doctora, que me regalan unos chocolates riquísimos, quiere que suba de peso. No, pues GPI. Aquí no trae nada, doctor. Nada, ¿eh? A ver, doctora Monroy. Es que le gustan a él. Ah, Sí, o sea, si yo no estoy convencido de que tengo que dejar de comer chocolates, no te operes. No, mira, yo soy muy bueno y mi operación es maravillosa y yo te garantizo que vas... No es cierto. Hay una, digamos, conducta anormal que se llama, los gringos le dicen sweet eater, un comedor de dulces. Si esa paciente o ese paciente, como lo mencionó la doctora Gladys el otro día, por la razón de que ha saturado su sabor de dulce en el cerebro, cada día tiene que comer cosas más dulces para estimular esa sensación de me siento bien porque estoy comiendo dulce, pues no le voy a poder quitar los dulces. Y si se opera de la operación que sea, pero come excesiva cantidad de dulces, no va a bajar de peso. Entonces, si ese paciente, aunque desafortunadamente a veces tarde más en operarse o no lo pueda yo operar, me dice, doctor, yo no voy a dejar los chocolates, no te operes.
no te operes, te va a ir mal. Es que yo voy a seguir comiendo esto, no te operes. Es que yo por mi trabajo, tienes que ver la forma de acomodar tu día. Hay cosas que sí se pueden y hay cosas que no se pueden. Si alguien quiere dejar de fumar, tiene que dejar de fumar. No se vale que digas, ya dejé de fumar. ¿Cuántos días llevas? 2 días. No, cuando me digas que llevas 2 años, a lo mejor empiezo a creer que estás haciendo un esfuerzo formal para esto. Pero si tú estás diciendo, yo voy a seguir siendo borracho, aunque mis amigos ya no beban, aunque yo sepa que me hace daño, yo prefiero vivir que durar, pues te vas a morir de una complicación del alcoholismo. O sea, no puedes hacer algo que tenga un objetivo y estar luchando constantemente o boicoteando ese objetivo. Entonces, si tú detectas que ese paciente es comedor de dulces, tiene que entrar a un tratamiento para que se convenza de que los va a dejar de hacer. Si el paciente por razones laborales tiene... es que en mi comedor nada más dan eso. Ok, de eso que dan, tú vas a tener que acomodar para comer preferentemente en vez de pizza y en vez de sopa y en vez de pasta. Si dan piezas de pollo, cómete 3 piezas de pollo, ¿sí? O 2, o las que puedas comer de acuerdo a tu operación. Pero no necesariamente tienes que comer todo lo que los demás van a comer. Es que me van a ver feo, es que todos comen bien rápido, yo soy el último que como, no importa, ¿sí? Si fuera un maratón, tú serías el último en llegar si te faltara una pierna. Y te van a aplaudir, ¿sí? Porque estás haciendo un gran esfuerzo. Acá es igual. Tienes que estar convencido de que la operación es una herramienta. La operación no es magia. No se vale que yo me opere y pueda comer lo que se me dé la gana y seguir bebiendo alcohol y fumando y haciendo una vida de relajo, porque no va a ser exitosa la operación. No es como las demás operaciones. Yo siempre he dicho que la cirugía es lo único que cura. Eso es un hecho. Desafortunadamente cura muy pocas cosas. O sea, Por 3. si un paciente tiene una apendicitis aguda, ya lo dije hace rato, sea sacerdote, sea alto, sea bajito, tenga su piel de un color o de la otra, lo único que lo va a curar es quitarle el apéndice y corregir la infección. Si un paciente tiene piedras en su vesícula, la única operación que lo va a curar es quitarle su vesícula. Si un paciente se rompió un hueso, la única forma de que eso se corrija es inmovilizando el hueso o dejarlo fijo. Con tornillos, con placas, con un yeso, con una venda, con lo que haya. Pero en el momento en el que ese hueso ya no se mueva, se va a soldar, como dice la gente, se va a consolidar. No hay duda. Y ahí vemos que, por ejemplo, a lo mejor una religiosa que es muy devota y que todo cree que puede curar con fe, pues cuando tiene apendicitis viene y se opera. ¿Sí? Claro. Y a lo mejor el homeópata, que es médico, que no cree en la cirugía o que no cree en la medicina alópata o que toma otra rama, cuando su hijo tenga apendicitis lo va a llevar a que lo operen, porque está convencido de que esa enfermedad se cura con la cirugía. En la mayoría de los casos es así. Si le quito la vesícula al paciente, si le quito el apéndice, si le arreglo su hueso, se va a aliviar. Acá no. Acá si lo opero, eso le va a ayudar a hacer una serie de cambios en su vida que van a ser los que logren la pérdida de peso. Si no entiendo ese principio, es como la prótesis para el paciente que le falta la pierna. Yo le consigo, hago una fundación, hago una colecta, vengo y les pido dinero y le compro la mejor prótesis del mundo. Pero le tengo que decir, la tienes que cuidar, no te la pueden robar, la tienes que lubricar, le tienes que dar mantenimiento, no se vale que la metas al agua, no puedes caminar en la lluvia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si un día la mete a la alberca, cuando salga ya no va a servir y ya no va a poder caminar. Acá igual. Tu operación te va a servir, te va a ayudar, pero tienes que darle seguimiento, tienes que hacer los cambios que te estamos sugiriendo la nutrióloga, la psicóloga y yo. Tienes que tomar las medicinas que tengas que tomar si es necesario. Tienes que empezar a hacer actividad física que no hacías. Tienes que empezar a suplementar o a tomar adicionalmente a tu comida las proteínas, los minerales y probablemente las sustancias que por el hecho de que tú tengas un estómago pequeño o un intestino cortito, ya no vas a poder absorber. 2 ejemplos. Hay una vitamina que se llama vitamina D que va asociada siempre a la grasa, se absorbe junto con grasa. Vamos a decirlo así para que la gente lo entienda. Si yo absorbo poca grasa, voy a absorber poca vitamina D. La vitamina B12 se absorbe en la parte grande del estómago.
Si yo a alguien le quito la parte grande del estómago, nunca más va a poder tomar vitamina B12, no le va a servir. Así como se la tome, así la va a eliminar. Entonces, ese paciente tiene que tener un sustituto de vitamina B12. Sea inyectado, sea sublingual, sea en un spray nasal o como sea, pero tiene que saber que toda la vida va a tener que hacerlo. Porque si no, va a ir teniendo una deficiencia de vitamina B12 que lo puede llevar a problemas de sus nervios muy severos, ¿sí? Puede llegar a perder la marcha, puede llegar a tener trastornos de conducta, muchas cosas. Entonces, el paciente tiene que saber que va a entrar a algo nuevo. Es como si yo fuera a inscribirme en una escuela de algo y dijera, no, sí, me voy a inscribir porque quiero enseñarme a pintar cuadros, ¿sí? Es que tienes que venir cada 3 veces por semana. Ay, no, yo nomás puedo los sábados. Y tienes que comprar tus pinturas. No, tan carísimas las pinturas, ¿sí? Y luego tienes que comprar pinceles. No. Y vas a empezar dibujando manzanitas. No, yo quiero dibujar paisajes. No se puede, no es así. Aunque tengas todo lo de la mejor calidad y tengas toda la voluntad posible, tienes que hacer un esfuerzo. Es que tengo el mejor piano del mundo. No vas a enseñarte a tocar el piano si no empiezas con lo básico. Así es la cirugía. Yo les digo a los pacientes, haz de cuenta que vas a clavar un clavo con la cabeza. ¿Se puede? No. Sí. Me va a costar mucho trabajo, me va a doler, a lo mejor me voy a sangrar, ¿sí? A lo mejor logro introducirlo, sobre todo si es una tabla roca, pues va a ser más fácil, ¿no? Si es un muro de concreto no voy a poder nunca. Pero si te doy un martillo, mucho más fácil. Y si te doy un martillo de esos eléctricos, va a ser muy, muy sencillo. Pero tienes que enseñarte a usar el martillo eléctrico, porque si no te puedes tener un accidente muy grave. Y lo tienes que cuidar y lo tienes que tener a la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Igual aquí, o sea, te vas a operar, te va a ir muy bien, pero tienes que hacer una serie de cosas. Ese es el gran fracaso de las cirugías. De la mano, cada vez tratamos o se trató de hacer cirugías más fáciles, que dijéramos cualquiera las puede hacer. Yo creo y estoy convencido de que cualquier cirujano que haga procedimientos laparoscópicos con frecuencia, técnicamente, o sea, manualmente, puede hacer una cirugía para bajar de peso, ¿sí? Aquí lo voy a interrumpir un poquito, doctor, y nada más como para puntualizar lo de las evaluaciones. Decía, el cirujano, alguien de nutrición, Un psicología. Y si tengo un problema de corazón, un cardiólogo, y si tengo un problema de diabetes o metabolismo, un endocrinólogo. Esas serían las básicas. Hace ratito mencionó a alguien de terapia física. Cuando el paciente, vuelvo a lo mismo, cuando el paciente sale de la cirugía, todos dicen, es que ahora sí voy a ir al gimnasio. Pero si cae en un gimnasio en donde el paciente no entiende la operación y el sobrepeso, lo va a poner a hacer 60 abdominales o lo va a meter media hora en la caminadora. Se va a morir. Todavía está gordo. Tiene que empezar con ejercicios de equilibrio, así de sencillo, ¿sí? A mí me pasó y cuando yo empecé con ejercicios de equilibrio decía yo vengo a un gimnasio y pago una mensualidad y este cuate es muy bueno y me para en una pierna. O sea, eso lo puedo hacer en mi casa. Con eso hay que empezar. Y no le puedo exigir que levantes 150 kilos al día siguiente de la cirugía. Tiene que ser un preparador físico que sepa cómo va a ir cambiando ese paciente a lo largo de la pérdida de peso. Y en el momento en el que tenga una pérdida de peso mayor o que pierda mucho peso, le tienen que enseñar a hacer ejercicios de músculo y abdominales y una serie de cosas para que tome fuerza muscular y su piel no se cuelgue. O sea, tiene que ser alguien que sepa de lo que estamos hablando. Si no, volvemos a la nutrióloga que dice, Claro. comete 1 kilo de lechuga, no me cabe. Y nada más para terminar este punto y brincarnos a lo que empezaba ahorita. Y el seguimiento después de la cirugía tiene que ser por el mismo equipo. Idealmente sí. Está perfectamente demostrado. Y eso hay que mencionarlo, antes no se hacía. Cuando yo empecé a hacer esto ya en forma laparoscópica hace 20 años, el cirujano lo hacía de todo. Él hacía de nutriólogo, lo hacía de psicólogo, lo hacía de camillero, y cargaba los instrumentos, todo hacíamos. Como en circo ¿sí? pobre. Ándale, sí, éramos, te cambiabas, eras el primero el trapecista y exactamente igual. Se ponía a sí. hacer las palomitas, iba y Ándale, bañaba al sí, elefante. sí. ¿no? Y al final eras que le decías adiós al paciente, ¿no? Como... Ahorita que dijiste circo, me acuerdo, hace mucho tiempo estábamos saliendo de un circo y dice una muchacha, estaba un trapecista muy guapo y sale la muchacha y se ríe y le dice el novio, dice, ¿de qué te ríes? Dice, es que me cerró un ojo. Dice, es que el trapecista me cerró un ojo. Le dijo, y ahorita te voy a cerrar el otro. Sí, o sea, a veces la conducta es así curiosa, ¿no? Pero sí, así éramos el trapecista del circo pobre.
a medida que nos fuimos dando cuenta de que había que tener más conocimiento en cuanto a la digestión, en cuanto a las hormonas, en cuanto al comportamiento, se fueron haciendo una serie de rutinas o de reglas que hay que seguir después de la cirugía. Está perfectamente demostrado que un paciente que tiene una buena selección, o sea, que lo escoges adecuadamente, que es un buen candidato, que está convencido de que esa operación le sirve para él y que se sigue por un equipo multidisciplinario de esas características, va a ser mucho más exitoso que si lo opero y se va a ver con quien quiera. Es como si compras un carro de carreras y no sabes manejar un carro de carreras y lo guardas en la cochera. Dices, me ha salido muy caro el gusto y no le estoy sacando provecho. Pues no, nunca le vas a sacar provecho. Y si te entrenas para correr el carro de carreras, y si eres muy bueno corriendo el carro de carreras, y si sabes ya cuáles son los riesgos, pero pues te metes a una avenida del centro de León cuando hay tráfico, pues no vas a poder andar a más de 30 o 40 kilómetros por hora, aunque el potencial de tu carro sea mucho. Aquí igual, si tú no sacas el potencial que tiene tu cirugía, pues no le vas a sacar provecho. Y es como si salieras con una oveja descarriada, ¿no? O sea, vas a hacer ahora esto, sí, ya tienes la herramienta, sí, ¿y qué hago con ella? Si a mí me falta una pierna, y nunca hubiera visto unas muletas, nunca en mi vida. Y Cristian me regala unas muletas, me voy a ofender. Oye, ¿cómo quieres que con esos 2 palos yo camine? ¿Te estás burlando de mí? ¿O de qué se trata? ¿No? Pero si él me dice, mira, se ponen en este hombro y en este hombro, tienes que apoyar así, vas a dar el paso así. Yo creo que a todos nos ha pasado, a todos, absolutamente a todos, que cuando vemos que alguien sale de un hospital porque se lastimó una pierna, y le dieron unas muletas y nadie le enseñó a usarlas, se cae. O trae la muleta de este alto así y no puede caminar. O la trae muy bajita y anda caminando con la muleta bajita. Eso no sirve. Hay que dar el tratamiento y explicar lo que tiene que hacer, ¿sí? ¿Qué hacen muchos pacientes? Yo creo que les ha tocado verlos, no solo a ustedes, sino a cualquier persona que esté cerca de un hospital. El paciente trae las muletas cargando y va caminando de brinquito, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se siente más cómodo y más seguro que con una muleta que no le sirve. Entonces, yo sí creo, está demostrado que el tratamiento debe ser buena selección, buena cirugía y un equipo de seguimiento en el largo plazo. El largo plazo es muy difícil de medir. En los países en donde la salud está muy sistematizada y depende de que el paciente haga bien las cosas, el que le sigan dando el servicio, en Europa, por ejemplo, en Canadá, por ejemplo, se logran seguimientos de muy largo plazo. El paciente tiene que seguir viniendo porque si no pierde el derecho a su aseguradora o a su servicio médico. Y se ha visto que en pacientes de 5, 10 años de seguimiento, si hacen un adecuado comportamiento, la operación sigue siendo exitosa. En promedio en nuestro país, al menos en mi experiencia, los pacientes difícilmente siguen viniendo con nosotros después de 1 año y medio. Órale, ¿Qué es bien puede pasar? cortito. Es muy cortito. 3 escenarios. Uno, se fastidiaron, y ya no quieren venir. Ya siempre me dices lo mismo, me dicen, por ejemplo, a veces, ¿no? Es que vengo a que me regañes. No, no se trata de que te regañes, ¿sí? A veces un cirujano ya famoso, ya murió, comparaba eso con la misa, ¿no? Vamos cada 8 días a misa y nos dicen, no robarás, no esto, no lo otro, no harás. Siempre es lo mismo, pero vamos cada 8 y nos lo refuerzan, ¿no? Y a lo mejor nos ayuda. A lo mejor ya sabemos lo que nos van a decir, pero eso lo va reforzando. Y además, en este caso es muy útil porque si yo me doy cuenta en el momento en el que el paciente está haciendo algo inadecuado y lo detecto a tiempo, le va a ir mucho mejor que si pasa 1 año. Ejemplo, empieza a comer chocolates y de repente en la siguiente visita al mes que viene me dice, subí 2 kilos. ¿Qué estás haciendo mal? Dejé de caminar, estoy comiendo pizza, estoy comiendo chocolates y estoy tomando refresco. Ok, ahí está la causa. ¿Sí? A que venga dentro de 1 año y le diga, oye, ¿qué comiste el 14 de mayo del 23? No me acuerdo, no sé. ¿Sí? Como cuando un paciente tiene un tumor, ¿sí? Oye, ¿desde cuándo le creció esto? Hace 2 días. Por esa característica, yo ya pienso que debe ser un tumor de determinada gravedad, ¿sí? A que me diga, tengo 6 años con esta bolita. Ya no es algo muy malo. Porque ha prolongado su vida a pesar de tener la bolita. Acá igual. O sea, si yo detecto que empezó a hacer algo anormal y lo corrijo, le va a ir bien.
lo vuelvo a meter a la senda del bien, vamos a decirlo así. Ujú, sí. Pero si pasa como con una paciente que tuvimos, la doctora Julia y yo, hace poquito, que se nos perdió un año y empezó a fumar y empezó a beber y empezó a tomar aspirinas y empezó a tomar una serie de cosas que sabía que le hacían daño, se nos perdió, no quiso regresar, la buscamos y dijo, yo estoy bien. Y un día llegó con un sangrado en su estómago y tenía una úlcera que se había perforado, que se había roto. ¿Por qué? Porque estaba haciendo todo exactamente al revés de como le dijimos. Como si el taladro para clavar el clavo lo hubiera volteado hacia ella misma, ¿no? O sea, era la herramienta ideal, pero se hizo daño con ella. Entonces, yo creo que sí es importante lo del seguimiento. Claro. Ahorita mencionaba un poco acerca, bueno, de las cirugías. A pesar de que hay tantas herramientas o tanto tipo de cirugías, bueno, lo que uno ve de lejitos es que hacen 2 con mayor frecuencia. Sí. Las 2 cirugías que más frecuentemente se hacen en nuestro país, porque en otros lados se hacen otras, son una operación que se llama manga gástrica, que consiste en dejar el estómago como si fuera un tubito, ¿sí? Hacerlo alargadito como si fuera un tubito, y el 80-85% del estómago restante se corta y se tira a la basura, auténticamente. Y la otra operación se hace un estómago más o menos pequeño y se hace una especie de puente o alargamiento o atajo, le digo yo, al intestino. Entonces, ese estomaguito pequeño lo conecto a una parte del intestino más lejana para que la digestión empiece más allá, como tratando de desviar el tráfico y que se congestionara menos una avenida. Todas las cirugías desde el punto de vista de funcionamiento mecánico son así. A las que hacen que uno coma menos les llamamos restrictivas, te restringen la capacidad de comer. Y a las que modifican la absorción, por un término en inglés le llaman malabsortivas. Si a mí me dices que algo es malabsortivo, yo digo eso es malo, ¿no? No, son cirugías con absorción diferente, ¿sí? Todas tienen que tener una combinación de eso. Lo que sí se ha demostrado es que las operaciones que son puramente restrictivas, solo no me permiten comer más, fracasan más en el largo plazo. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos mencionado y se mencionó también en el podcast en la que hablaron de GLP-1s. Contra todo lo que hacemos habitualmente, que puede darnos placer, la comida la tenemos que enfrentar diario, porque si no comemos nos morimos. A lo mejor a mí me da placer tener muchas novias, me da placer comprar ropa, me da placer viajar, me da placer fumar, me da placer beber, me da placer jugar en un casino, ¿sí? Pero si dejo de ir al casino, si dejo de fumar, no me muero. Al contrario, al principio me voy a sentir muy mal, porque voy a sentir la necesidad, pero a medida que pasa el tiempo me voy a sentir mejor. Y en cambio aquí no. Quiera o no quiera yo, me tengo que enfrentar a la comida porque tengo que comer. ¿Qué pasa entonces? Si nosotros quitamos la capacidad de comer y no educamos a ese paciente, y no era un paciente que con solo eso se iba a curar o iba a mejorar, empieza a buscar sustituciones. Es muy visto que los pacientes cuando pierden el placer de comer empiezan a hacer todas esas cosas que dijimos, ¿no? Hay quien se compra ropa cada vez más, hay quien fuma más, hay quien bebe más, hay quien tiene novias, en fin, juega lúdicamente, en fin. Hay muchas cosas que sustituyen ese placer. Y en el caso de la comida, si yo estaba acostumbrado a comer una gran cantidad de comida y me dejas un estómago pequeñito, por más que yo coma un pedazo de carne, no voy a sentir que estoy lleno, no me voy a sentir satisfecho. Necesito algún shot que me levante. Entonces, ¿qué me tomo? Un licuado, una malteada, un helado. Lo que nosotros llamamos calorías suaves o calorías blandas. Entonces, yo puedo tener un estómago muy, muy chiquito que no me permita pasar sólidos, o muy tubular, muy delgadito, que no me permita pasar sólidos, pero las malteadas, los licuados, el café con oreo y todas las cosas pasan de maravilla, como un embudito, ¿sí? Lo sólido se va a atorar, pero lo líquido va a pasar. Entonces, esos pacientes, cuando sienten la insatisfacción de no poder tener el placer de comer y decir, chin, me falta mi comida, empiezan a comer calorías blandas. Yo tengo una paciente que tiene una cirugía de ese tipo y dice, voy a ir al supermercado y voy a ir a comprar ropa. Pero para agarrar fuerzas, me echo 2 cafés de esos de Oreo de Starbucks que tienen, creo que 6,000 calorías, ¿no? No sirve, eso va a fracasar.
La otra cosa es que esto es conductual. Si yo no le explico al paciente que tiene que modificar sus cambios de conducta, no lo va a hacer y va a empezar a comer a todas horas. Y ese estómago, por muy delgado que esté, va a crecer. El mayor éxito de las cirugías hoy en día no es tanto el estómago chiquito, sino una combinación adecuada de un estómago pequeño con una absorción adecuada. Y eso se puede, digamos, hacer a la medida de los diferentes pacientes. ¿Por qué se hizo tan famosa la operación de manga? A lo mejor esto suena muy complicado o muy técnico. Hace muchos, muchos años se hizo una operación parecida, pero había que abrir, cortar el estómago con unas tijeras auténticamente y después coserlo. Después se inventaron unos dispositivos que yo comparo con las tejedoras estas automáticas, en donde en una sola hilada o en un solo disparo o en un solo jalón se cose toda esa orilla, como una máquina de coser. Y eso hizo que facilitara la operación para dejar el estómago como un tubito. Esa operación se hizo en 1960 por ahí, se llamaba gastroplastía vertical en manga y fracasó. ¿Por qué? Porque los pacientes no comían lo que debían, crecía el estómago y comían calorías blandas. ¿Qué pasa ahora? Hay operaciones más complejas, más difíciles de hacer. Y hubo una persona, un cirujano canadiense muy hábil, muy famoso, que intentó hacer una de esas complicaciones, de esas operaciones muy complicadas, usando ya la laparoscopía. Y la verdad, o sea, esa fue la realidad. No pudo terminar la operación porque le faltaban instrumentos, porque llevaba mucho tiempo, porque el paciente era muy pesado. Entonces dijo, le voy a hacer la mitad de la otra operación, de la que yo tenía planeado, y una vez que baje un poco de peso, la completo. O sea, la hago como la hago siempre, que hago un estómago pequeño y hago que el intestino absorba menos. Se dio cuenta de que algunos de los pacientes con esa mitad de operación les iba bien y empezó a promocionar esa operación que hoy día es lo que conocemos como manga gástrica. Es la mitad de una operación mayor. ¿Qué va a pasar entonces? Que a lo mejor hay pacientes que con la mitad les es suficiente. Esa, digamos, restricción, esa cantidad de comida menor que van a consumir va a hacer que se mantengan, se eduquen y mantengan el peso. Pero la gran mayoría no. Entonces, hoy sabemos que la gran cantidad, numeralmente o estadísticamente, un alto porcentaje de los pacientes que tienen una operación solo de comer menos fracasan en el largo plazo. Todos. ¿Qué pasa ahora? Que podemos... yo creo que eso es a lo que se refería Gladys con que la manga no funcionaba bien. Claro, no es que no funcione bien, es que no es la operación completa, ¿sí? Ya. Ahora, aparte, si yo le hago a un paciente una manga, tiene ciertas modificaciones en sus hormonas intestinales. Pero si yo le hago un atajo, esas hormonas intestinales que hoy conocemos como las inyecciones para bajar de peso, que produce el organismo, se modifican a favor del paciente cuando lo operamos con una operación que tiene cambios en el tamaño, vamos a decirlo así, del intestino. Podríamos decir que es una inyección para toda la vida. O sea, vamos a hacer el mismo cambio, pero sin necesidad de usar una hormona de afuera. Vamos a hacer que su hormona de él mismo funcione bien. Ahora, si yo le doy popularidad a un procedimiento, pues pasa lo que desafortunadamente está pasando con las inyecciones, y que ustedes ya lo comentaron, ¿no? Yo creo que todos sabemos que cualquier gente que le preguntemos en la calle se está inyectando. Yo tuve la fortuna de platicar hace poquito con una de las personas del laboratorio que produce estos medicamentos y dijo, 2 de cada 10 pacientes americanos, 2 de cada 10 gringos se están inyectando en algún momento, hoy día. Los gringos tienen 350 millones de habitantes, estamos hablando de que 70 millones de gente están consumiendo el medicamento. Y yo le pregunté, ¿y qué pasa? Me dijo, pues bajan el 20% de su exceso de peso. Ok, eso es bueno. ¿Es para todos? Me dijo, no, pues unos bajan más y unos bajan menos. Entonces, ¿te está interesando el paciente o te está interesando vender algo? ¿Sí? A partir de ese momento, ya el final o el objetivo que tú hiciste al crear ese medicamento, lo estás perdiendo. Ya no te interesa tanto el que el paciente sea exitoso, te interesa que te compre algo, ¿sí? Es como si yo vendo carros de carreras y tú llegas y me dices, fíjate que me salió una lotería y quiero un carro de carreras, yo te lo vendo. Y no te pregunto, oye, Juan Carlos, ¿sabes manejar un carro de carreras? No. ¿Sabes que el 80% de las gentes que tienen un accidente en un carro de carreras se pueden morir? No. ¿Tienes dónde correr?
No. Es como el avión presidencial, ¿no? Claro. O sea, Ahí está estacionado. cualquier gente que pensara con tantitita calma, ¿para qué voy a comprar un boleto para una rifa de un avión presidencial? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué me va a servir? ¿Dónde lo voy a poner? ¿A dónde voy a ir? ¿Quién me va a comprar la gasolina? No conozco a ningún piloto. O sea, no me vendas algo que no me sirve, ¿sí? Esa sería la valoración preparatoria. Claro. ¿Para qué quieres un avión presidencial? Mejor te vendo otra cosa, ¿no? Pero si yo vendo aviones y tengo que vender 6 aviones, te lo voy a vender a fuerza. Te voy a convencer de que puede servirte, ¿no? En ese momento, si la operación se hace popular, pasa lo mismo que con los medicamentos. Hoy en día los medicamentos los recetan las nutriólogas, las vecinas. En el salón de belleza de la esquina de la casa de ustedes hay una persona que compra un medicamento que no es de marca, que es, llamémoslo así, pirata, y inyecta a sus clientes, ¿sí? A la mitad de precio de lo que cuesta la inyección normal. Le pinta las uñas y las enflaca. Exactamente, sí, como el gimnasio que no dice aquí que Paquete vas a completo. ser fuerte y gordo, no vas a seguir siendo gordo pero fuerte, ¿no? Sí, así de triste, ¿no? Y obviamente esos pacientes van a tener más resultados. ¿Qué va a pasar en el mediano plazo? Que si bien puede tener complicaciones, porque como mencionó la doctora Gladys también, estos medicamentos se les va aumentando la dosis. En mi lógica no médica puedo decir, si empecé con 2.5 y me fue bien, a lo mejor si me pongo 5 me va a ir mejor. Y si me pongo 10 me va a ir requete bien. Y tenemos pacientes que están inyectando 20 o 30 miligramos de un medicamento que sirve solo 2.5. Aparte de que están tirando su dinero a la basura, pueden tener complicaciones muy graves. Ya lo dijeron, se detiene el movimiento del intestino, puede llegar a una parálisis intestinal por estarse poniendo una dosis excesiva. O sea, no por el hecho de que yo me tome todo el jarabe todo el frasco del jarabe, se me va a quitar la tos más rápido. Pero acá caemos en la necesidad o en la ansiedad de querer bajar muy, muy rápido. Si no le explicamos al paciente cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, y si es candidato o no a usar una medicina, va a fracasar. Ha habido muchos medicamentos a lo largo del tiempo que sirven para perder peso. Unos que quitan el hambre, unos que aumentan el metabolismo y ahora los que dan cierta saciedad, como ya se mencionó. Y todos han fracasado en el largo plazo. ¿Por qué? Porque la gente los deja de usar, porque no sabe usarlos, ¿sí? Si yo comprara ese carro de carreras, ya esos carros no sirven, ¿no? No sirven porque no los sabes usar, pero hay gente que vive de eso. La industria de las carreras genera una gran cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque saben usarlo y lo usan de la forma adecuada. Y convencen a la gente que ir a una carrera de carros internacional es un logro. Te da cierto nivel. No cualquiera va al Gran Premio de México. Y un boleto del Gran Premio de México es muy caro. Y si yo fuera si a mí me gustaran las carreras, yo diría, bueno, ¿a qué voy a las carreras? O sea, el otro día lo comentaba una persona que sabe mucho de esto. El tiempo en el que yo veo el carro, creo que es una 10.000.000ésima de segundo, ¿sí? Pero puede ser tanto el convencimiento o lo que yo estoy haciendo alrededor, que esta misma persona mencionaba que estando en una fila 20 o 25, le gritaba a Verstappen se llama, ¿no? ¡Quítate, Verstappen! ¡Quítate! ¡Deja pasar a Checo! ¡Deja pasar a Checo! O sea, si lo ves así, analizándolo desde la lógica más básica, ¿qué estaba pensando esta persona? ¿Cuándo lo va a oír? Nunca, ¿no? Pero él estaba convencido de que estaba apoyando al piloto mexicano. No es cierto, ¿no? Acá pasa lo mismo, ¿sí? Si yo no te explico cómo hacer las cosas, te puedo envolver algo que puede ser maravilloso. A sabiendas de que a lo mejor a ti no te sirve para nada, ¿no? Claro. Y eso es lo que está pasando muchas veces con la cirugía de obesidad. Que técnicamente creo que puedo hacerla, la hago mal o bien o muy bien, pero abandono al paciente. Le digo, ve a buscar una nutrióloga y ve a buscar una psicóloga. ¿Y cuándo te vuelvo a ver? Pues el día que te quite yo las puntadas y ya nos vemos en un mes. Y te doy de alta. Eso es un fracaso garantizado. Cierto. Doctor, me gustaría que pasáramos a una parte como de mitos. A lo mejor van a sonar muy absurdos, pero quiero que nos diga concretamente verdadero o falso. Correcto. A ver, Julia, empiézale. Empieza de Julia. Ok, son mitos rápidos. Después de operarte, ya no disfrutas la comida. No es cierto. No es cierto. La comida sigue sabiendo igual. El sentido del gusto no se pierde.
necesariamente sí le hacemos ver al paciente que esa comida que va a comer es su comida y la va a disfrutar y lo va a nutrir, lo disfruta mucho. Es como si yo hubiera estado en el desierto y no hubiera tomado agua, no sé, 7 días. Y me das un botellón de agua, me lo quiero comer entero, ¿no? Pues dices, tranquilo, te tienes que hidratar. Te vas a lastimar tu estómago. A ver, tómate un sorbito, disfruta el agua que no disfrutaste 8 días, lo vas a disfrutar igual de bien. Cris. No porque te tomes el garrafón se te va a quitar la sed más rápido. Claro. Siguiente, Doc. Todos vuelven a subir de peso. Una gran mayoría que no hagan el seguimiento adecuado o si vuelven a tener las causas que los motivaron a la cirugía, vuelven a subir de peso. Ya lo dijimos, el paciente comía dulces, no hacía ejercicio, comía galletas y helado, puede tener la mejor operación del mundo, pero si vuelve a caer en hábitos equivocados, regana peso. Las mejores cifras de seguimiento en largo plazo hablan de que en promedio un paciente que se hace una manga gástrica puede reganar hasta el 40% de los pacientes, 4 de cada 10 peso en el primer año y hasta 60% en el segundo año. Y un porcentaje mayor puede tener complicaciones de reflujo a 5 años. Entonces, sí, un gran porcentaje de pacientes, si no hacen lo adecuado, pueden reganar peso. Otra, doctor. ¿Te puedes desnutrir para siempre? No, claro que no. Si tú comes lo que debes de comer y suplementas lo que tienes que suplementar, proteína adicional y tus vitaminas que no absorbes, puedes hacer, tu vida es perfectamente normal. Nosotros tenemos sacerdotes operados, atletas operados, estilistas operados, médicos operados, y todos hacen su vida normal al 100%. La cirugía no tiene por qué desnutrirte. Si equivocadamente se hace una cirugía en donde la porción del intestino quede muy cortita en el afán de que bajes más de peso y no cuidamos los suplementos, indudablemente que te vas a desnutrir. Pero si tú haces bien las cosas, indicas la operación adecuada y le das el seguimiento adecuado y el paciente hace las cosas correctamente, no nos desnutrimos. Yo no me veo desnutrido. Excelente. Usted está operado. Yo estoy operado. ¿Qué le hicieron? Yo me operé hace 20 años Órale. y tengo un bypass gástrico. Y hace su vida completamente normal. Muchas veces eso me ayuda a veces con los pacientes porque me dicen, es que yo tengo trabajo de esto y lo otro y más allá. Y es que yo tengo que ir allá y tengo que recoger a los niños. Mire, yo tengo que estar aquí en el hospital 24 horas al día, yo opero pacientes y a veces vengo en la madrugada y hasta hace unos años trabajaba yo en 2 hospitales y véame pues, ¿no? Es muy probable, hablando de mi caso, que si yo no me hubiera operado, yo me hubiera muerto a los 50 o 55 años por problemas de presión y de exceso de peso severo, ¿no? Entonces, si uno hace bien las cosas, todo va bien. Y si se puede, o sea, a lo mejor esto va a ser interesante, si hay algo que en el transcurso del día a día me modifique mis hábitos, que no esté a mi alcance, puedo reganar peso. Y el ejemplo más claro en mi caso fue la pandemia. En la pandemia yo dejé de caminar porque no podíamos salir a la calle, dejé de hacer actividad física, no pude ir a trabajar un mes, la oficina se cerró un mes y teníamos que comer lo que había porque no había forma de ir a escoger esto y lo otro. Claro. Y muchos de los medicamentos escasearon. Entonces, si dejas de suplementarte, no haces actividad física, comes porquerías, te va a ir mal. Yo regané peso en la pandemia. ¿Sí? Y cuando retomé los hábitos, volví a recuperar mi peso cercano a lo normal. Julia, el siguiente mito. ¿La cirugía bariátrica es solo estética? No, definitivamente no es una cirugía estética. La gente que piense eso, desafortunadamente, muchas veces está bombardeada por una serie de cosas, tratando de ser lo más concreto posible. Mucha gente dice, me voy a hacer una lipo para bajar de peso. Por razones técnicas, yo no le puedo quitar a un paciente mucha grasa de su cuerpo porque esa grasa lleva otros elementos, lleva sangre, lleva tejidos, lleva X cosas. Yo no le puedo quitar 30 kilos de peso a una persona en una lipo. Le quitaré 4, 5 kilos cuando mucho, porque si no lo voy a desequilibrar y puede morirse. Hay muchos artistas que hemos sabido que dicen, quítame más, y en esa quitada más han tenido complicaciones. Entonces, definitivamente, la operación para bajar de peso no es una operación estética.
La ignorancia hizo que desafortunadamente así se pensara. Y hasta hace 5 años, en la Ley General de Salud en México, las operaciones bariátricas estaban consideradas como estéticas, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Que los seguros de gastos médicos decían, no, yo no te voy a operar porque quieres verte guapo. Oye, si peso 190 kilos y mi presión arterial está por los cielos y ya no puedo caminar y tengo prediabetes, ¿sí? Yo no digo que no me voy a ver mejor si bajo 60 o 70 kilos, pero, ¿sí? Yo me voy a operar por esas otras 5 razones, que son las enfermedades asociadas al exceso de peso severo. Lo que decía la autora, ya no es tanto el peso, sino lo que me está generando en todo mi cuerpo ese exceso de peso. Así es. O sea, quien diga que la operación bariátrica es una operación estética, no. De hecho, si no hago actividad física y no hago determinado tipo de ejercicios, a veces la piel queda sobrante y no se ve uno bien, se ve uno siempre con una lonjita que quedó ahí y dice la gente, es que mira, todavía tiene la lonjita. Sí, pero esa grasa interna de su cuerpo, esa grasa que nosotros le llamamos de las vísceras o la grasa visceral, que era la que le estaba generando todos esos cambios hormonales de los que ustedes ya platicaron, eso es lo que lo va a curar. Sí. Ya nos fuimos de largo, pero sí, híjole, sin duda nos podríamos echar aquí un par de horas más. Está muy interesante y al menos, digo, a mí me gustaría compartir esto para cerrar. Yo con lo que me quedo y lo traspolo al resto de la cirugía, doctor, es no todas las cirugías son para todos los pacientes. No todos los pacientes se tienen que operar. Y yo creo que lo más importante aquí, y es algo que yo recalco mucho en mi consulta, es la relación médico-paciente, porque a final de cuentas ahí va implícito tanto el buen abordaje que hace un médico, la buena indicación de una cirugía para un paciente, pero además el seguimiento. Si yo estoy enfocado en el aquí y el ahora de yo te opero porque eso representa que yo pueda ganar más dinero, va a valer madre y al paciente le va a ir mal. Definitivamente. Hay 2 ejemplos muy sencillos para reforzar lo que tú dices. A mí me tocó en alguna ocasión una señora que tenía sangre en la orina y llegó y dijo, doctor, vengo a que me quite la próstata. Señora, no puedo. ¿Por qué? ¿No sabe? ¿No puede hacerlo? ¿No es capaz? No, yo le voy a pagar. No, señora, yo sé que me va a pagar, pero no le puedo quitar la próstata. ¿Por qué? Porque no tengo próstata. Usted no tiene próstata. Es que mi marido meaba sangre, le quitaron la próstata y ya se curó. Sí, esa operación es buena para el paciente que tiene un problema prostático y que orina sangre, pero usted no tiene próstata, no se puede. Es como si yo llegara ahorita y te dijera, ¿sabes qué? Mi fulana de tal, cuando se alivió y le hicieron una cesárea, bajó de peso. Hazme una cesárea para que baje de peso. No, ya bajó porque perdió el exceso de peso que había ganado en el embarazo, etcétera. Eso es bien sencillo. Y la otra, que probablemente sea la indicación que más tenemos que cuidar para los pacientes. Si ya sabemos que los medicamentos, en el momento en el que yo los suspenda, voy a reganar peso y voy a decidir que el tratamiento que yo quiero es usar medicamentos, tengo que entender que los voy a tener que usar de por vida, que voy a tener que ir incrementando la dosis y que va a haber un tope en donde aunque tome más dosis no va a servir. Ahora, ustedes también lo mencionaron. El mejor de los éxitos de los medicamentos es que yo pierda más o menos 20 o 25% de mi exceso de peso. Si yo peso 100 kilos y logro bajar a 75 kilos, eso es un gran éxito con los medicamentos. Pero lo que tú dices, ¿a qué paciente sí tengo que operar necesariamente? Si yo peso 200 kilos y pierdo 40, sigo pesando 160 kilos. Necesito bajar más. No por estética, no porque quiero verme más guapo, porque necesariamente sigo siendo un gran obeso. No me sirvió la cantidad de peso que yo perdí con el tratamiento. ¿Puede ser antes? Sí, a lo mejor tomo medicamentos, bajo un porcentaje, hago que mi operación sea más riesgosa y después me tengo que operar, ¿sí? No necesariamente porque, como las mamás que les compran a los niños una talla más grande, para que le dure más. Sí, le va a durar más, pero va a andar con su playerita de tontín todo el tiempo
y él va a estar incómodo y no le va a ser útil. Y a lo mejor cuando la talle de más porque la está pisando, pues va a echar a perder algo que podía haberle sido útil, ¿no? Cómprale algo a la medida, Claro. ¿sí? A mí me encantan las sudaderas de béisbol, por ejemplo. Pero si yo compro una talla como las que usan los deportistas, pues, digo, mi abuela decía, parece un chorizo mal amarrado, ¿no? ¿Sí? O sea, no me voy a ver bien. Entonces, a lo mejor compro una que sea un poquito más guanga. ¿Por qué? Porque me gusta usarla. Pero no necesariamente por eso me voy a ver como un deportista. Y a lo mejor hay algo que para ti es muy útil. Si tú tenías un problema de apéndice y te curaron del apéndice, se va a quitar. Pero no todos los dolores de la barriga son por el apéndice. Así de sencillo, ¿no? Y a lo mejor hay pacientes que les quitan el apéndice y no les va bien y hay que hacer algo más aparte de quitarles el apéndice. No todos los pacientes se curan con esa cirugía, aunque tengan apéndice. Claro. Esa sería la idea. Yo ya me metí por Adela, pero Julia, ¿algo para cerrar? Bueno, yo he Ya visto... que estuviste muy activa hoy. Sí. Bueno, nadie. Hoy vamos a escuchar al Ni doctor siquiera Lazo. puse nada de eso. No, fíjate. Yo he visto pacientes que ha operado el doctor. Cada año a veces hace una reunión con todos los pacientes operados en diciembre y se juntan para... como un congreso. Una celebración o un recordar que están operados. Y bueno, algunos de ellos hablan sobre sus experiencias y me he dado cuenta que la cirugía bariátrica les devolvió la posibilidad de vivir lo que la enfermedad les estaba quitando. Se ven contentos y creo que los resultados son buenos. Qué chingón. Cris. Pues justo lo que ya platicó el doctor y lo que platicaron todos en todo el capítulo, hay que buscar el traje hecho a la medida. No todas las cirugías son para todos los pacientes, pero es muy importante saber con cuál sastre sí ir y sobre todo pues que sea un seguimiento adecuado. La cirugía, como dijo el doctor, es solamente el inicio del tratamiento y si te operas no significa que va a ser exitoso si no tienes todo lo demás que viene a partir de ese momento, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Y si lo viéramos desde cualquier punto de vista, el ejemplo que tú pones es excelente, ¿no? Había una persona que iba con un sastre que no era el mejor sastre del mundo, ¿no? Y de repente una manga quedaba más larga que otra, ¿no? Y decía, oiga, me quedó muy grande esa manga. Ah, mire, no se preocupe. Le jalamos aquí, péguese su brazo al cuerpo, ya. Oiga, que esta pierna me quedó muy larga. Ah, mire, doble un poquito esta pierna y ya con eso el pantalón le llega al piso, ¿no? Entonces el tipo salía caminando de la sastrería todo deforme, ¿sí? Pero con las cosas a la medida. Y la gente decía, pobre hombre, mira, tiene una pierna más larga que otra, tiene un brazo más largo que otro. Está deforme. Pero qué buen traje trae, decía, ¿no? Pues sí, así es, ¿no? No todo es para todos. Claro. Doctor, ¿usted algo para cerrar? Algo con lo que le gustaría que la gente se quedara de esto. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado y yo creo que lo que mencionó Julio es muy cierto. Si tú logras con lo que hagas, sea lo que sea, que la gente recupere su autoestima, cambie sus hábitos de vida, sea sana y esté contenta con ella misma, vuelva a recuperar su salud en todos sentidos, lo que estás haciendo es lo correcto. Sea arreglarle un hueso, sea corregirle una enfermedad metabólica con medicamentos, sea lo que sea. Si perdemos de vista el objetivo final, que es que el paciente diga, esto que hice me ayudó para mejorar mi calidad de vida, ningún procedimiento sirve. No hay nada como que el paciente diga, gracias, ¿sí? Me cambiaste la vida. Muchas gracias, doctor. A Gracias ustedes. por la plática. Gracias. Estuvo espectacular. Yo creo que se dio cuenta que nada más nos dedicamos a escuchar. Yo escuché Pero, más. A lo mejor yo hablo demasiado, ¿no? no, en verdad, gracias. Yo creo que esto quedó muy claro, que ese es el objetivo del podcast, ¿no? Que la gente tenga información clara y bien aterrizada y más viniendo de un experto. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Me gustaría cerrar con esto, que se los voy a piratear. La cirugía bariátrica no nació como una moda. Nació de décadas de intentos, errores y avances médicos. No es magia. No es trampa. Y tampoco es una solución sencilla. Pero para muchos pacientes puede ser el inicio de recuperar salud, movilidad y años de vida. Porque detrás de cada cicatriz hay una historia mucho más compleja de lo que imaginamos.
Y espera. Creo que también los pacientes que se operan son pacientes con una gran valentía. sí, claro. Sí, como yo creo que el doctor retrató muy bien en diferentes escenarios y diferentes ejemplos. Pero justo cuando usted platicaba los diferentes escenarios que vive un paciente obeso o con exceso de peso, se da uno cuenta que hay una infinidad de escenarios por las cuales pueda o no llegar a buscar una cirugía o a buscar una ayuda, una herramienta para bajar de peso. Está cañón. Y como bien dices, Julián, necesitas determinación, valentía y pues ojalá que esto pueda llegar a mucha gente. Cristiano, di lo tuyo. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse, denle like, manitas arriba, compártanlo y síganos para que podamos llegar a más gente. Doctora Monroy. Adiós. Compártanlo con su tía, la que dice, no hombre, el agüita de tlacote te va a hacer bajar de peso. No es cierto. No es un atajo. Gracias. Hospital Christus Mujeres Altagracia. Tu salud, tu vida, nuestro propósito.